Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, en 10 minutos empezamos el mini taller de programación, Coding Shots. Esta grabación va a estar almacenada en nuestra página, en Alquimia, y como iniciativa para poder empezar a manejar mejor los programas, mejor los notebooks, hemos decidido lanzar estos cursos chiquitos, estos talleres, con aplicaciones prácticas, por lo general en química, para su reforzamiento, ¿no? Para que ustedes también puedan tenerlo a la mano. El día de hoy vamos a tener eh, lo que son una breve descripción de qué es Python, los tipos de datos numéricos más generales que tenemos, cómo poder convertirlos, cómo poder manipularlos. Vamos a hablar un poco de cadena de textos, introduciremos en listas y al final hablaremos de las librerías más importantes que nosotros deberíamos aprender a usar, ¿no? Bueno, sin más, estaremos empezando en 7 minutos. Ok, listo.
¿Cómo están? Buenos días. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Espero que estén siguiendo la transmisión. Creo que es muy temprano, pero en este horario, por lo general, trataremos de tener pequeñas sesiones de programación para que todos ustedes puedan tenerlo a la mano, ¿no? El alcance de nuestros códigos para que se pueda replicar en sus proyectos y en otros proyectos que tendremos también en Alquimia. Bueno, ante todo, quisiera empezar a explicarles un poco la dinámica del día de hoy. Debido a que solo tenemos 30 minutos, me gustaría enfocarme principalmente. Hoy vamos a tratar de extender un poquito más un poco la parte de conceptos, más allá de la parte de programación que quizás ustedes estén más interesados. Pero la finalidad de estos mini talleres es justamente que no se abarrote de tanto código, sino más bien sea algo más interpretativo para todos ustedes. Bueno, para empezar, vamos a entrar al notebook. Les explico un poco el espacio de trabajo que vamos a tener. Ok, si ustedes ya han entrado al enlace de Code in Shots, hoy día va a ser rápido, va a ser súper rápido el, el taller que vamos a tener porque es algo súper introductorio. Probablemente la mayoría de los que son fanáticos a la programación ya conocen los términos que hoy día voy a hablar porque son súper generales, pero también queremos empezar a transmitir, a divulgar, a que la gente pueda empaparse con un poco de programación básica y qué mejor haciéndolo con personas que no necesariamente son tan técnicas en la parte de computación, ¿no? En otras palabras, hacerlo muchísimo más fácil de entender. Ok. Bueno, me gustaría que si alguien me puede decir si se escucha bien, pero creo que sí, sí estamos bien. Ok, ok, bien, bien, bien. Este, bueno, perfecto. Les explico un poco el espacio de trabajo que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar de aquí en adelante. La mayoría de ustedes tienen una cuenta en Drive. La vez pasada que hemos hecho la charla, les explica un poquito el espacio de Colab. Pero si es que son nuevos aquí, están por primera vez, quisiera explicarles un poco el entorno en el que trabajamos, ¿no? Eh, Google ha permitido que las personas puedan acercarse, puedan compartir su código a través de su plataforma, a través de la nube. Para eso han creado Colab, que viene a ser un espacio simplemente de programación eh, en su Drive. Ustedes prácticamente con el Drive que tienen espacios para Colab, en el que van a poder escribir su código, en el que van a poder incluso ejecutar su código y afortunadamente no les consume tanto espacio, tanta memoria en su computadora, ¿no? Sino trabaja con un servidor de Google en la nube. Entonces, ustedes pueden incluso utilizar un GPU, un TPU, que viene a ser unidades de procesamiento también de información gráfica o de tensores, que son hardware para poder correr códigos, pero todos están alojados en la nube, ¿no? Entonces, con Colab simplemente, para entrar a Colab, simplemente necesitas tu cuenta de Drive y entrar a collabresearch.google. Entonces yo ya les compartí ya les compartí en la parte de los comentarios el notebook. Si están trabajándolo por diferido, no se preocupen. Ustedes fácilmente ya incluso deberíamos haber colgado el resumen de la clase de hoy, así es que no se pierden de mucho. Pero es importante hacer los live, creemos, porque de alguna forma también vamos a tener interacción o preguntas eh, respecto a los códigos, ¿no? Más adelante. Bueno,
Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, justamente como nos indica el temario, es hablamos un poco de datos numéricos, vamos a hablar un poco de su manipulación y cómo convertirlos, y luego hablamos un poco de cadenas de texto. Finalmente, terminamos hablando de listas y las librerías más importantes con las que trabajamos o las que yo trabajo para poder hacer ciertos proyectos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Ok, entonces, para hablarles brevemente qué es Python. Python, si bien todos lo conocemos como un lenguaje de programación aparentemente sencillo, aparentemente interpretativo, como le diríamos, inteligible, que es de fácil comprensión, guarda secretos muy interesantes, ¿no? Que Python es un lenguaje en el que la computadora puede ejecutar funciones. Ahí vamos rápidamente eh, para aquellas personas que no manejen el término lenguaje de programación. El lenguaje de programación viene a ser eh, esa regla de textos, como el español, esa, esas reglas para poder comunicarte con la máquina y que la máquina pueda responder con diferentes funciones, ¿no? Hay lenguajes de programación muy de bajo nivel, mucho más fáciles de tener por la computadora. Y por otro lado están lenguajes de programación de mayor nivel, de nivel alto, que son más interpretados, más entendidos por las personas. Entonces, el lenguaje de programación de Python es eso, más, es de alto nivel porque permite que las personas podamos simplemente a través de bueno, de la forma como nos comunicamos, aquí por lo general es el inglés, hablar con la máquina, ¿no? Entonces ahí si pueden ver en la parte del notebook, habla de que es un lenguaje multipropósito. eh, para poder ejecutarlo, nuestras funciones, no necesitamos muchas cosas, simplemente escribirlas, porque cuando escribimos el script o el código y el código está mal, automáticamente nos generan alertas de error. Entonces no hay problemas para poder ejecutarlo. Y luego es multiuso porque también en Python tú puedes generar interfaces gráficas de usuario, generar ventanas, eh, puedes también hacer análisis estadístico, también puedes hacer inteligencia artificial de la forma más simple, eh, y entre otras cosas, incluso parte de páginas web podrías crearlas, ¿no? Entonces, Python es eso, es un lenguaje de programación súper amigable. De acá, si vamos a la parte de consideraciones de la versión de Python, me gustaría precisar lo siguiente, que por lo general nosotros debemos trabajar en el entorno 3. En Python existen dos versiones, la versión 2 y la versión 3. La versión 2 ha sido desfasada el año pasado, ya no le da soporte la empresa que soporta Python. Python, vale, me faltó precisar ahí, es un lenguaje de código abierto. Es posible crear muchas funciones, es posible manipular las estructuras internas de los datos. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, como decía, ¿no? Existen dos versiones de Python. La versión 2 ya está desfasada y es necesario que nosotros nos aseguremos de trabajar en la versión 3. Entonces, para ello, lo que hacen ustedes es simplemente escribir Python, dos guiones, versión. Entonces, cuando nosotros le ponemos este comando a este código, lo que sucede cuando nosotros ponemos esta interrogación es que nosotros estamos yéndonos al terminal. El terminal viene a ser como el espacio detrás de un telón, o sea, viene a ser como hablando con la computadora misma y no con el lenguaje.
ahorita nosotros estamos trabajando en un entorno de Python en nuestro notebook, pero también adentro hay una computadora. Y esa computadora podemos comunicarnos con este símbolo, ¿no? Y hay otros símbolos más, pero este es. Entonces, vamos a asegurarnos qué versión tenemos. Y efectivamente es 3.7. En algunos notebooks salen las versiones 2. Entonces, para ello nosotros simplemente hacemos entorno de ejecución, cambiar el entorno de ejecución. Y acá debería aparecerles dos tipos de lenguajes, dos tipos de Python, ¿no? El 2 y el 3. En las versiones más recientes esto ya no aparece, pero siempre hay que asegurarnos eso, ¿no? Ok, bien. Y también que si es que ustedes trabajan con Python 2, si ustedes ya han ya tienen scripts en este Python 2, me gustaría añadir que no necesariamente va a funcionar o va a funcar, no va a funcar su código cuando estén trabajando en espacios de Python 3. Entonces es importante por eso cambiarlo, ¿no? Ya, de acá nos vamos a las bases de Python. Como decía, era de alto nivel, multiparadigma, y nosotros podemos hacer en líneas de código muy pequeñas eh, funciones propias, funciones que podemos modificarlo. Por ejemplo, en este caso lo que estamos tratando de hacer es ordenarlo de menor a mayor la, un arreglo de números, ¿no? Simplemente, como se dan cuenta, podemos definir funciones, ¿no? Con def, y más adelante vamos a ver las funciones, obviamente, pero simplemente quería mostrar la estructura. La estructura es súper simple. Nosotros podemos agregar o quitar variables, y las operaciones incluso se pueden escribir todas en una sola línea de texto. Entonces, está más pensada, como dije, para la idea. Ustedes con Python más piensan en la idea que en el código. Por ejemplo, para compararlo, por ejemplo, con Fortran o con otros lenguajes de programación, que tienes que pensar en el código, tienes que tener todo un conocimiento previo para que funcione adecuadamente ese código. Aquí no necesitas eso. De acá, vámonos a la parte uno, a la parte de datos básicos, el tipo de datos básicos, los números. Los números bueno, los más resaltantes son los tipos enteros y flotantes. Y pues funciona básicamente como los haría en otros lenguajes de programación, ¿no? Nosotros en este script, en este pequeño código, lo que hacemos es definir la variable x y imprimimos x y buscamos el tipo de x. A ver, vamos a ver si es que están allí. Sí, estoy respondiendo preguntas. En Spider 4.0.1, lo que tendrías que hacer para Spider es descargar el archivo en formato como un formato notebook. Se puede hacerlo. Aquí está en la parte de descarga, o lo puedes descargar como un script. Lo más recomendable a veces es el script, ¿no? El script.py. Y cuando estás trabajando con Spider, entonces sencillamente lee los scripts en formato py. Lo bacán de utilizar Colab es pues que no necesitas instalar el Anaconda o otros, ¿cómo se llama? Ni siquiera a veces Python, porque digamos, si es que tú estás en otra computadora y no tienes ni siquiera Python, tú puedes entrar directamente a Colab y ya rápidamente puedes ejecutar tus códigos desde acá, ¿no? Obviamente tienes un límite en cuanto a la capacidad, pero ya tienes un lugar donde poder ejecutar comandos básicos. Entonces, su like a Euler Skate. Entonces, sigamos. Bueno, como estábamos hablando, es que 15 minutos, nosotros podemos realizar las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación, exponenciación, eh, funcionales, más clásicas de la aritmética. Ya no necesitaría ni siquiera ponerlo. Ok, aquí voy a tener otra vez que definir esto y ya está, ¿no? Entonces ahí nos sale 4, x menos 1, x por 2 y x al cuadrado. Ahora, ustedes en una sola línea de texto lo que pueden hacer al mismo tiempo, en lugar de
definir nuevamente la variable, por ejemplo, así, ¿no? Ustedes lo pueden escribir simplemente de esta forma, ¿no? Quitan esta X, es como quitar esta X, y tienen directamente una forma de operar y almacenar la variable de este tipo, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en C++, es que ya cuando tú haces una operación, como que se puede autodefinir o se puede reemplazar esa variable, ¿no? En cambio, en Python necesitas eh, ajustar eso. Ok. Bueno, aquí ya está la forma de poder realizar una operación y una variable. Luego tenemos los valores flotantes. Los valores flotantes son no enteros. Entonces, las mismas operaciones, puedes con type ver el tipo de dato con el que estás manipulando y ahí tendrías el resultado. Entonces, para más operaciones, ustedes pueden revisar el link que les hemos dejado en ese notebook. Ahora, la parte de booleanos, ¿no? Los booleanos son un tipo de datos que te indican simplemente si es que algo es verdadero o falso, algún fenómeno, ¿no? Hoy día va a solear, verdadero o falso, verdadero. Sí, hoy día va a llover, verdadero o falso. Los booleanos son datos que simplemente dicen verdad o falsedad. Entonces nosotros podemos definir dos variables de esa forma. Incluso podríamos ponerlo, sorry, podríamos poner más variables. Podríamos poner eh, el true 1 y el true y el false 1, ¿no? Entonces ustedes podrían seguir generando más valores con esta forma de escritura, ¿no? True y luego false. Entonces, ¿qué tipo es? Booleano. Entonces ustedes han definido más valores en una sola línea de texto y bueno, todo este conjunto de datos es booleano, nada más. Entonces, las operaciones básicas para la gente que está llevando lógica o que está llevando incluso electrónica y ahí van puertas lógicas, pueden también realizar um, algunos algoritmos, algunas funciones, algunos scripts para resolverse sus exámenes con Python. Ustedes pueden definir las funciones más básicas de los operadores de esta forma. El AND, obviamente te das si es que los dos son verdaderos, el OR, si es que hay un falso, o hay un verdadero o hay un falso, busca el verdadero, que no haya verdadero para true, entonces es falso, y si es que hay un verdadero para la puerta SOR. Son operaciones que ustedes pueden realizarlas tranquilamente. Bueno, ya nos falta 10 minutitos. En la cadena de texto, rápidamente, nosotros podemos ver nuestro típico hola mundo, pero nosotros también podemos aumentarle más cosas, ¿no? Nosotros podemos definir principalmente una cadena de texto de esta forma, con una comilla, con dos comillas. E incluso nosotros podemos almacenar un texto, un string con comillas. Obviamente tienes que haber diferenciado la entrada del string con dos comillas y adentro una comilla, ¿no? Y así de forma inversa. Luego con la función len nosotros nos bota, nos arroja simplemente la cantidad de caracteres, la cantidad de elementos que hay dentro de ese string, ¿no? Incluso puede contarte los espacios en blanco. Y luego el hola mundo, es lo que les decía, les puede botar también script, un string con comillas, ¿no? La cadena de texto. Luego tenemos la concatenación de palabras simplemente a través de sumas. Si ustedes quieren hacer funciones para, no sé, crear párrafos, podrían hacerlo de esta forma, ¿no? Con solo sumas. Ahora vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Ok. Ya, genial. Ahora, vamos a tratar de formatear una cadena. Podemos agregarle más valores a la cadena. eh, Podemos agregarle un valor numérico incluso. Entonces nosotros ahí, al final todo todo es un string, pero nosotros podemos añadir a través de esta función llamada formato. El formato es importantísimo porque permite
trabajar o almacenar variables y de forma iterativa, ¿no? Tú podrías crear una función, más adelante lo vamos a ver, funciones en las que puedes seguir almacenando, almacenando, almacenando y seguir creándolo a través de las funciones formato, ¿no? Incluso puedes incorporar números con terminas, con nomenclatura científica. Por ejemplo, eso 10 por e a la e5, ¿no? Que es exponencial 5. Entonces es muy importante tener en cuenta esta función formato, que ayuda bastante. Luego, los objetos de string tienen comandos más útiles, muy útiles, el cual puede primero poner la primera letra en mayúscula, toda la palabra en mayúscula, podemos ajustar una palabra, 10 espacios en blanco desde la derecha, podríamos también centrar una palabra con 7 espacios, particionándolo, ¿no? 3 a la izquierda y 4 a la derecha. También podemos hacer con la función replace, podemos reemplazar un valor determinado dentro de la cadena con un carácter. Por ejemplo, aquí en lugar de hola totales, estamos cambiando la L por los 3 puntitos, ¿no? Entonces imagínense si ustedes quieren hacer una especie de encriptado de mensajes. Ustedes lo que pueden hacer es con replace, simplemente sacar un valor y poner otro. Y al final, script, eh, que es para eliminar los espacios en blanco, pero en los extremos, ¿no? Si nosotros ponemos, por ejemplo, el hola totales acá, ponemos bastantes espacios, se van a dar cuenta que hola totales nos sale movido, ¿no? Típico, pero el hola totales con el strip lo que hace es eliminar esos espacios en blanco de los extremos. Muy útiles al momento de querer justificar algo, al momento de que tienen muchas variables que han eliminado y quieren cerrar espacios, ¿no? Bueno, por ese lado ya tenemos los strings. Pasamos rápidamente a los tipos de datos contenedores. Aquí vamos a tener a las listas. Ya en otras clases, eh, en otros coding shots, vamos a tener más de estos contenedores, ¿no? En la parte número 2. Pero vamos a empezar con las listas. Las listas simplemente son una especie de matriz. Vamos a crear una matriz, simplemente una forma de ya estar juntando diferentes tipos de objetos numéricos o objetos de texto o string, ¿no? En una variable, claro, en una matriz. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Bueno, no hay preguntas por el momento. Ok. Bien, y de acá nosotros lo que podemos hacer es creamos una lista y luego podemos buscar a un valor en esa lista. Y ese valor en esa lista es, por ejemplo, queremos el valor número 2 que viene a ser... ok. Acá hay una consideración muy importante. Si es que ustedes dicen, quiero el valor 2 y les está saliendo 1, es que Python toma en cuenta el 0. O Python cuenta desde 0. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso porque este valor, el índice es 0. Para este es el valor 1 y para este es el valor 2. Por eso nos sale el valor 2, ¿no? O sea, lo que queremos acá en este primer print es bótame todo esa lista y bótame el valor número 2, ¿no? Contando desde 0. Entonces si nosotros queremos el valor 3, por ejemplo, nos va a botar eso. Y podemos contarlo al revés también. Por favor, cuéntamelo al revés, ¿no? O sea, el XS desde -1, ¿no? -1 imprime 2 desde el final. Ok, a ver, vamos a ver si nos va a 2, 1, ahí está. Es lo mismo, ¿no? Pero es al revés. A ver, de acá seguimos con la parte de contenedores. Nosotros podemos almacenar, podemos crear un valor adicional simplemente poniéndole un espacio, perdón, poniéndole corchetes y poniéndole esa variable que queremos agregar. Acá tenemos el valor fo
Podemos agregar también otros valores con append. Podemos también quitar un valor. Por ejemplo, queremos quitar este valor var y queremos lanzar toda la lista, ¿no? Entonces utilizamos ese print. Pero lo que hace pop es elimina el último valor de la lista. Entonces vamos a cortar las listas también acá. Es importante porque por lo general nos dan un conjunto muy extenso de datos en una lista y lo que nosotros queremos son partes específicas de esa lista. Entonces con este primer valor, en números, lo que hacemos es crear un valor desde 0 a, o sea, con una lista con 5 números, contando obviamente desde 0. Entonces van a ser, el tamaño de esa lista va a ser 5, pero cuenta desde 0. Por eso tenemos 0 acá. Luego, cómo imprimimos esa lista. Podemos manejar los datos simplemente desde los índices, desde cuál es su ubicación. Ajá, podemos contarlo desde la izquierda o desde la derecha. Y aquí están esos dos. Podemos tener toda la porción de la lista con esos dos puntitos también. Contarlo. Los índices también pueden ser negativos. Cuando es negativo significa que no está contándolo ese valor, ¿no? Con -1 lo que estamos viendo es el valor que está yendo desde la derecha para la izquierda, ¿no? El 4. Y ya. Por ese lado tenemos también los bucles, que para las listas son muy importantes porque lo que hacemos simplemente es imprimir uno por uno. Los bucles son muy importantes para las listas porque imprimen uno por uno las variables de las listas, ¿no? Acá en animales tenemos tres: el gato, perrito y perrito, cat, dog, monkey. Y lo que hacemos es simplemente buscamos una cosa que se llama animal, imprimimos, tenemos una variable animal que queremos imprimirlo, pero esa variable animal es uno de los elementos de animals, ¿no? Entonces lo que decimos es imprímeme un animal de todo lo que son de la lista animals. Y luego si queremos señalar el índice, podemos poner eh, este texto. Este texto lo que permite es incorporar elementos, como lo hemos visto anteriormente, con el formato, ¿no? Acá tenemos el índice del elemento, tenemos el animal dentro de esto y ya. Sí, quedan 2 minutitos. En las listas de comprensiones, lo que significa simplemente es lo que nosotros podemos cambiar una lista con los valores de otra lista. Tenemos una lista vacía que es squares, que son cuadrados, y nosotros podemos estar alimentando esa lista a través de una lista inicial, números, y squares viene a ser los números al cuadrado. Entonces simplemente por este comando se puede realizar eso, ¿no? Con un for. Más adelante vamos a ver cuáles son las condicionales, las funciones recursivas que les va a servir para hacer este tipo de funciones. Y en lugar de hacer todo bueno, bastantes líneas, podemos hacerlo todo en una simple línea, con for y de forma extendida, ¿no? Y podemos también ponerle condicionales a esas simples líneas de texto. Y finalmente, ya estamos cerca de terminarlo, enseñarles a importar las librerías más usadas para poder hacer manipulación de datos y inteligencia artificial de forma simple, ¿no? NumPy es una librería que sirve para poder hacer escritura científica, para hacer cálculos muy avanzados y para poder operar matrices y vectores, ¿no? NumPy sirve para eso. Y simplemente lo que tradicionalmente nosotros hacemos es importarlo y en lugar de poner todo el nombre en NumPy, simplemente lo representamos como NP. Import NumPy as NP. Y inmediatamente esta librería además ya ha sido cargada a los paquetes de Google Colab, que ya lo tiene por default. También tenemos Matplotlib, que sirve para hacer visualizaciones estadísticas. Todo lo que ustedes quieran crearlo de forma gráfica lo pueden hacer con Matplotlib. Y de la misma forma se hace import matplotlib.mlp o para los que quieren hacer solamente
una importación de librerías para Python, myprolif.pyplot.mlp, porque también sirve para otro, para C++. También NumPy está construido en C++. Panda sirve para poder manipular más fácilmente los datos. Vamos a ver más adelante qué funciones son más utilizadas en Pandas y cómo poder utilizar esas funciones. Y ahí tenemos a Pandas. Y finalmente es Scalearn, que sirve para hacer técnicas de Machine Learning básico. Bueno, y la nomenclatura típica de eso es Scalearn, SKL, ¿no? De Pandas es PB. Con eso quería cerrar la parte de hoy. Nada, agradecerles más bien sus preguntas, si hubiera alguna preguntita. Este, ya, muchísimas gracias más bien por su atención y nosotros cerramos acá la transmisión y vamos a tener el resumen también de la clase en formato de post para todos ustedes. Muchísimas gracias y muy buen día.